Bueno, compañeras y compañeros, importante esta Junta Nacional, que vamos a tocar varios temas y es importante tener la información como la han dado los compañeros que nos representan en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. En esta parte van a tener la oportunidad, en este caso, del informe de presidencia y en forma directa que se está transmitiendo este evento, de entregar a ustedes el documento que le va a servir para sustentar toda la serie, así como hicieron los compañeros Cristian, la compañera Georgina, de los documentos, porque necesitamos tener toda la información, porque hoy, compañeras y compañeros, ustedes saben que hay muchos intereses que se están moviendo y si nosotros no cerramos fila ante esta situación, ténganlo por seguro que van a buscar la forma de destruir el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y también, compañeras y compañeros, lo que significan nuestras prestaciones económicas y sociales. Y aquí vamos a nombrar algo también importante en este proceso. Es que no podemos pasar desapercibido lo que pasó en el Consejo de Ministros. Y ahí estamos entonces en esta situación que necesitamos resolver. Compañeras y compañeros integrantes de la Junta Nacional, reciban nuestro fraternal. Disculpa un segundo. Sí. ¿Me ayuda alguien a cerrar la puerta, las puertas de atrás? Vamos a concentrarnos en la Junta Nacional porque de lo contrario no es posible continuar. Le rogamos el favor de mantenerse en el recinto para que el presidente presente el informe. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros integrantes de la Junta Nacional, reciban nuestro saludo fraternal y caluroso, esperando que las conclusiones de este evento fortalezcan nuestro accionar en defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Hoy evaluaremos principalmente el estado en que se encuentra la prestación de los servicios médicos, el trámite de la reglamentación del Acto Legislativo 03 del 2024 sobre recursos y competencias y el desarrollo de los acuerdos gobierno-FECODE. Bienvenidos todas y todos. Algunos elementos de coyuntura que es importante conocer. En octubre de 1945, las naciones del mundo adoptaron la Carta de las Naciones Unidas, un documento con un consenso global sin precedentes y audaces aspiraciones de construir un mundo a partir de las cenizas de dos guerras brutales mundiales. Fue a través de esta intervención de lucha de las naciones del tercer mundo que obtuvieron el derecho a luchar contra la ocupación colonial. La resolución 3743, muy importante este referente de la ONU. Las naciones contra el sistema apartheid de Sudáfrica. Importante la resolución 1761 de la ONU. Y la declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, por favor, basado en la resolución 3201 de la ONU. Es importante esta organización que se construya a nivel mundial para buscar incluso senderos de paz, de entendimiento y de soberanía. Al otro lado de esta lucha histórica hay un renovado esfuerzo por parte de los Estados Unidos y sus aliados para desmantelar el sistema internacional consensuado en favor de un orden internacional basado en normas, entre comillas, en el decir que no existen
situaciones de código y sin definición clara, un marco arbitrario de ilegalidad imperial e impunidad. Es decir, la imposición del gendarme y neocolonial internacional y el quiebre definitivo de la parte multilateral. En este contexto, todos los ciudadanos del mundo estamos llamados a condenar, rechazar y solidarizarnos con el pueblo palestino. La masacre contra los de Gaza es horroroso y todos los demócratas del mundo nos debe dar vergüenza. Más de 65,000 personas asesinadas, entre ellos 17,000 niños. El próximo 7 de octubre a las 2:30 p.m. realizaremos la jornada de solidaridad con el pueblo palestino frente a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos. Los llamamos a expresar nuestro repudio contra esa masacre y para exigir cesen los bombardeos contra este heroico pueblo. La movilización mundial contra el genocidio en Gaza ha estimulado el reconocimiento masivo del Estado palestino y el surgimiento de propuestas para que cese el conflicto. En cualquier caso, deberán contar con el aval del pueblo palestino. Ojalá la denuncia y la movilización continental logren defender el intervencionismo de estos suelos, dados los intereses del gran imperio, donde el gobierno de Trump, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, liquida sin fórmula de juicios y amenazas para llevar sus tropas a tierra firmes. Ahí está la amenaza de Venezuela, compañeras y compañeros. En el contexto internacional también nos debe llamar la atención y sacar un aprendizaje. Lo acontecido recientemente en Bolivia, después de casi 20 años en el poder, los movimientos alternativos de izquierda, como el caso del MAS, Movimiento al Socialismo, perdieron la presidencia de la República. Esta situación tiene que llevarnos a una enorme reflexión en Colombia, porque la pérdida del poder en Bolivia obedece a muchos candidatos y llevó incluso a que la derecha se unificara alrededor de uno y claro está, ahí está. Esa experiencia la tenemos que mirar en el caso de Colombia, compañeras y compañeros, que se observa toda una serie de situaciones y yo sí creo que llegó el momento de mirar cómo es que vamos a asumir esta responsabilidad, porque esta es una organización sindical, gremial, pero somos parte de la situación social del país y tenemos que pensar en política. Yo les tengo que decir a ustedes que con ese propósito también, por parte de FECODE, se han planteado postulaciones. Eso es importante en esta parte de postulaciones. Por ejemplo, yo tengo que decirle a ustedes, y estamos próximos a sacar una declaración de tipo político electoral, donde los maestros y maestras tienen aspiraciones y que hacen parte de este gremio. Por ejemplo, quiero nombrarlo aquí, María Eugenia Londoño, el compañero Edgar Romero, están en la consulta del pacto histórico. Y desde luego están en esa consulta y después de ese proceso, el 26 de octubre, serán candidatos. El caso de mi nombre como Domingo Ayala Espit y al caso de la compañera Marta Rocío Alfonso. El caso del compañero Rafael
Cuello. Estamos en el movimiento unitario y también vamos a ser candidatos y candidatas al Senado de la República, y hay muchos que están en las cámaras. Pero también, sí, ya en el caso de Carlos, fue mencionado en la CUT, recuerden, dos compañeros, Carlos y compañero Nelson Alarcón, también importante en este proceso. Y también la compañera Isabel Olaya Cuero, que está en la consulta, en el caso del departamento del Valle, la consulta del pacto histórico, y que también va a ser candidata a la Cámara por este departamento. Importante estos grandes esfuerzos que se hacen, y tenemos que aprender de esta realidad latinoamericana, que tenemos que buscar los mayores esfuerzos de unidad para que podamos avanzar en estos grandes propósitos. Por eso es importante, desde todos los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios, debemos aprender y no repetir en nuestro país en el 2026, y por el contrario, definir una candidatura única presidencial que garantice la continuidad, el fortalecimiento y la profundización del gobierno del cambio. Tenemos esa gran responsabilidad, compañeras y compañeros, y por eso los esfuerzos que están haciendo todos los movimientos y partidos de izquierda, de centro, demócrata, progresista, tenemos que buscar un acuerdo de un solo candidato a la presidencia de la República. Con relación a la coyuntura nacional, compañeras y compañeros, la característica principal de la coyuntura nacional sigue siendo la tensión entre las fuerzas del cambio y la resistencia de la derecha, la ultraderecha, los gremios y los grandes medios de comunicación, que adelantaron una campaña agresiva de desestabilizar el gobierno del cambio, y se disponen ahora, en pleno año electoral, a recuperar sus posiciones de privilegio. Eso no se nos debe olvidar. Y no tuvimos la fuerza en el Congreso de tener senadores y representantes a la Cámara para votar toda la reforma que se requiere en bien del país, en bien del pueblo. Quiero también dejar aquí una alerta. Estamos mirando el proyecto de salud. El proyecto de salud que se radica porque habíamos llegado a un acuerdo con la compañera Carolina. Recuerden que ella fue la anterior ministra de Salud, con la compañera Gloria Inés Ramírez, y quedó claro que debíamos ser exceptuados de esa ley, porque si no estamos exceptuados, compañero, esa ley lo que hace es desarrollar la ley 100 del año 93. Recuerde que estamos exceptuados artículo 279, perdón. Y aquí, ¿qué es lo que hay que mirar? Que ese proyecto no se excluya, porque de lo contrario, esa es una forma de acabar, así de claro, la ley 91 del 89. Entonces tenemos que mirar eso, porque a nosotros nos exceptó fue la ley 100 del año 93. Y entonces la parte de la ley de salud está dentro de ese marco, y si no queda claro esto, podríamos correr este riesgo. Aunque los resultados económicos y sociales del gobierno del cambio han atenuado un poco el discurso de los pregoneros del caos de cara a las elecciones, seguirán insistiendo en la defensa de las instituciones y la independencia de poderes. Eso es lo que viene diciendo la gran oligarquía, que nunca han estado en cuestión, y en la falencia de que el gobierno maniobra la fuerza pública, desconociendo el combate de la criminalidad que atenta
y que de alguna manera desarrolla el gobierno del cambio. Eso lo vienen haciendo y ahí tenemos toda esa gran confrontación y claro está, viene toda la situación en esta coyuntura electoral que tenemos que estar pendientes en estos procesos. Mientras la desertificación impuesta por el gobierno Trump como sanción política contra el gobierno del cambio desconoce los resultados en incautación y freno del crecimiento de la producción de coca y prima el país de recursos necesarios para combatir a los narcotraficantes. ¿Conocen ustedes que esa es una maniobra del imperio? Queda claro, aquí se ha dicho, ha crecido el empleo, la situación incluso del turismo importante y las reformas que de alguna manera se han venido impulsando, pero entonces están diciendo es que esto anda mal. Y eso lo que contribuye a que no se certificara Colombia, llevó incluso a toda esta serie de situaciones y a la respuesta de Petros que han llevado incluso a que le quiten la visa. Yo creo que tenemos que tener la dignidad, como la ha tenido el compañero Petro, en decir, aquí un problema no puede ser que entonces entreguemos los derechos sobre la base de una visa. Yo creo que aquí necesitamos un pueblo soberano y digno, y yo sí quiero de verdad un gran aplauso para nuestro presidente que se ha parado con gallardía a defender nuestros derechos. ¿Será? En el Congreso de la República avanza el proyecto de reforma de la Ley 30 del año 92, que busca mayores recursos para la educación superior y una adecuada distribución de los mismos. Continúa el proyecto de presupuesto para el próximo año con dificultades, como aquí dijo el compañero Fabio, por las presiones políticas de la oposición que persiste en la mercantilización del derecho a la salud, entre otros. El Consejo Nacional Electoral sigue colocando obstáculos en la participación política de sectores integrantes del Pacto Histórico y de unitarios y el Frente Amplio. Ustedes conocen toda esa serie de dificultades que se han dado y no quieren que nuestras organizaciones persistan para que nos den los avales para seguir en este gran proceso. Por el movimiento sindical para los sectores sociales y políticos y para las fuerzas democráticas es necesario avanzar en los procesos de unidad y organización para que el proyecto del cambio continúe y se fortalezca en la misma contienda electoral. Ese es un gran compromiso y un gran compromiso de lucha, compañeras y compañeros. Con relación a FECODE en Casa de Nariño, esto es importante porque lo que quedó en la retina tiene que llevarnos entonces a mirar cómo es que vamos a afrontar esto. Porque hemos apoyado al gobierno de Petro. FECODE se la ha jugado los maestros y maestras, pero lo que sí queda claro es que vamos a defender nuestros derechos, cueste lo que cueste. Y eso tiene que quedar con claridad. Y la sustentación que yo hice en ese escenario de lo que significa el Consejo de Ministros, la cual no estaba, compañeras y compañeros, ese no era el escenario, teníamos que discutir con los ministros que hacen parte del FOMAT y FECODE, pero bueno, fuimos a ese escenario y yo sí creo que ahí, en medio de las dificultades, expresamos nuestra opinión en nombre del Comité Ejecutivo y del Magisterio Colombiano. Tengo que decir que desde hace varios meses FECODE solicitó entrevista directa con el presidente de la República para plantear, entre otros temas, la situación de los servicios médicos
y la necesidad de poner en marcha el trámite del proyecto de ley orgánica reglamentario del acto legislativo 03 del 2024. Pero la agenda presidencial no fue posible realizar la entrevista proyectada y FECODE fue invitada al Consejo de Ministros el 15 de septiembre. Espacio que por sus características apuntaba más a fijar posiciones que al intercambio de opiniones en la búsqueda de soluciones. Respecto a los servicios médicos, el presidente Petro considera que sigue imperando la corrupción. Nosotros hemos dicho que investiguen y denuncien. El control por parte de los operadores privados y el crecimiento exorbitante de los gastos. Ya aquí los compañeros Cristian planteó cuál es la situación real porque debemos conocerlas. Por eso considera que lo que se está haciendo no es lo propuesto por el gobierno para el magisterio. Para FECODE es necesario profundizar las investigaciones y adoptar las medidas pertinentes. Así lo expresamos en un comunicado público. Gobierno debe unificar su posición en relación con los problemas planteados y proponer soluciones al Consejo Directivo del FOMAT, que es lo que planteamos. Yo planteé, dije, aquí el gobierno con sus ministros tiene que unificar. La previsora y el vicepresidente lo escoge Gustavo Petro y entonces uno ve que no hay esa situación de unidad y nos está causando mucho daño. Y entonces necesitamos resolver esa situación de la unidad en ese propósito y busquemos las alternativas de solución como aquí lo han planteado los compañeros del FOMAT. Respecto a las prestaciones sociales, el presidente Petro insinúa nuevamente, digo nuevamente porque ya lo había planteado antes de ser presidente, nuevamente la alternativa de transitar hacia Colpensiones y al Fondo Nacional del Ahorro, posición que contrasta abiertamente con nuestra postura en la defensa de la Ley 91 del 89. Compañeras y compañeros, si aquí nos llevan pensiones a Colpensiones, cesantía al Fondo Nacional del Ahorro, y lo otro, la salud entonces, a través de ADRES, que decimos es eficiente para mirar, pero allá hay una situación, es que se dice entonces que vamos a entrar en los términos concretos de la ley general, y entonces uno pregunta, ¿qué pasa con el fondo del magisterio? Compañeros, desaparece. Y esto sí lo debemos dejar claro, y así lo dejamos claro en la intervención que hice. Desde luego yo tengo una forma de participar. Yo no soy de las personas que insulto a ninguno. Yo siempre he dicho que la gente que habla muy duro y empieza a insultar es porque esconde la inseguridad en sí mismo de lo que está diciendo. Yo tengo claro en esa situación y lo hice con todo el respeto al presidente de la República, pero sí fijando la posición de FECODE, que ustedes la conocen. Y no tengo necesidad, pues, de nuevamente recomendar, pero aquí, compañeras y compañeros, en esta situación, si se materializan estos asuntos, compañeras y compañeros, acaban el Fondo de Prestaciones Sociales Magisterio y la Ley 91 del 89 que hemos dicho y hemos defendido por más de 35 años. Que hay problemas, sí, pero hoy no es el momento. El Congreso hoy no nos va a permitir que hagamos la reforma. Si no tenemos la mayoría, quién sabe qué va a salir de ahí. Pero podemos buscar alternativas a través de la misma Ley 91 del 89. Porque si no hay auditoría, podemos
construir con un acuerdo en el marco de la ley 91 del 89, que se convierte en ley entre las partes. Y así tenemos que buscar ir resolviendo, porque podemos buscar alternativas en ese marco. Recuerden, compañeras y compañeros, que la seguridad y salud en el trabajo no tiene financiación del Estado. Se han tomado unos recursos de rendimiento financiero. Pero si el Estado no resuelve lo que dice el convenio de la OIT en el marco de lo que significa la seguridad y salud en el trabajo, y es la ley 1562 del 2012, si no se modifica, porque en ese momento el gobierno de Uribe nos exceptuó de esa ley, artículo 21, y está dentro de los acuerdos FECO de gobierno. Si no resolvemos eso, compañeras y compañeros, la seguridad y salud en el trabajo solo va a alcanzar de pronto un semestre, porque lo que se ha tomado son unos referentes, y eso lo hemos explicado, lo explicamos en los acuerdos FECO de gobierno. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estamos planteando en este punto con mucha claridad? De que necesitamos, compañeras y compañeros, defender el Fondo de Prestaciones Sociales, que nuestro régimen esté unificado. Ya los compañeros aquí explicaron cómo es la parte de la financiación y esta parte que necesitamos trabajar en este sentido. Con relación a la reglamentación del acto legislativo 03 del 2024, le tenemos que decir a ustedes, compañeras y compañeros, que hemos logrado algo importante que ya van a explicar los compañeros. Es que recuerden, desde el gobierno de Pastrana, acto legislativo 01 del 2001, el acto legislativo 04 del 2007 de Uribe, 23 años, compañeras y compañeros, que nos quitaron los recursos de la salud, de la educación, saneamiento básico y agua potable para el consumo humano. ¿Cuánto se ha dejado de percibir durante todo este tiempo de 23 años? Alrededor de 600 billones de pesos. Por eso es que muchos establecimientos educativos, incluso la medida que tomó la ley 715 de congelar el escalafón del 2277 y expedir un nuevo decreto para los maestros del 1278, eso nació para que ninguno pudiese ascender y hemos luchado paulatinamente en este proceso. Y lo que hoy ha logrado FECODE a través de sus asesores y toda la accionar es que se logra ya la reforma constitucional. No estamos inventando, la reforma constitucional es del acto legislativo, compañeras y compañeros, 03 del 2024, y ahora hay que reglamentarla. Y en esa reglamentación hay unas situaciones que se están dando en las regiones que explicarán los compañeros. Es que algunos están diciendo, sí, debemos mantener un porcentaje, pero no sobre la situación de crecimiento, que eso es lo que se llama el delta. Nosotros estamos diciendo, debemos mantener los porcentajes que hemos venido planteando, y para estos grandes sectores estamos planteando lo del 85%, y eso es importante. Y por eso, compañeras y compañeros, tenemos que meter dentro de las acciones que se definan aquí lo que significa los recursos suficientes para la educación, la salud, saneamiento básico y agua potable. O sea, hoy hacen parte de todo este proceso, porque si no tenemos los recursos suficientes, compañeras y compañeros, ¿cómo mantenemos estos sagrados derechos sociales que son importantes? Por eso es importante entonces plantearnos que esta reglamentación de este acto legislativo le metamos toda la movilización, y así se lo hemos expresado a los ministros del gobierno de Petro, a muchos senadores, a muchos representantes. Viene una discusión profunda, y si aquí no salimos al frente de esto, nos pueden, compañeras y compañeros, llevar los recursos como la están planteando muchos alcaldes, gobernadores,
que eso sea de participación de estos departamentos en lo que se denomina el propósito general. Y esta lucha podría servir para los de extrema derecha, derechas, como el caso de aquí del alcalde de Bogotá, que ha tratado, y logramos la negociación, ha tratado de negar los derechos a la movilización, la propuesta y el paro, que son las herramientas que tenemos nosotros y nosotras para defender nuestros derechos y conquistar nuevas reivindicaciones. Y entonces están detrás de eso. Y por eso en esa parte específica que la van a exponer, porque esta es una situación de lucha, compañeras y compañeros. Si aquí no logramos lo que hemos venido planteando, volvemos a lo tradicional. Mire cómo la falta de recursos llevó a expedir la ley 715. Y en el marco de esa ley 715 pidieron el 1850 con relación a la parte de asignaciones académicas. Expidieron el 3020 que estamos logrando ahí para lograr la modificación. Y entonces miren, el 3020 que dice, coloca una base pero no tiene un techo. Y por eso es que en las aulas hay entonces lo que significa toda la situación de hacinamientos, aulas de 40, 50, 60 estudiantes. Y entonces aquí no es que falten, el caso de los estudiantes, el problema es que esa racionalización la aplican. Y por eso estamos diciendo también el 1850. Algunos dicen, no, que esa situación allá con los maestros, que la jornada única, no, compañeras y compañeros, fue una buena negociación. Porque ¿qué decía de las asignaciones? Decía, ojo con esto, mínimo 22 horas y podían ser 24, 25, 26. Le colocamos tope a esto y estamos asumiendo estos grandes compromisos, incluso el ajuste de la jornada única y lo que significa la educación inclusiva que estamos mirando en este gran propósito. Por eso es importante lo de porcentaje de los sectores sociales que estamos planteando, que debemos luchar para mantener el 85% y claro, el 15%, ahí está el 1% para el caso de los indígenas, eso es importante. Pero también en situación que se plantea lo de una situación que sostenga lo que hemos dicho, los recursos en ello, y claro está, hay muchos municipios de categoría 6 que no tienen con qué pagar ni siquiera a los alcaldes. Y entonces tenemos que mirar esa situación en ese gran proceso. Bueno, sobre la situación del FOMAT, ya los compañeros y compañeras explicaron en detalle simplemente unos elementos, porque la parte de lo que significa las medidas cautelares por la super salud, tenemos que mirarlo y hemos dicho, qué bueno que se mire estas situaciones que ya nosotros hemos venido denunciando. El caso pues de la fiduprevisora, de mirar esta situación y de colocar esto en regla. Pero ojo con esto, porque si esta situación no es con ese propósito, sino de decir que ahora no sirve nada y viene toda la situación y entonces la intervención de la supersalud puede decir, no es claro sostener el régimen de nosotros, la ley 91, entonces hay que estar con mucho cuidado. Todo lo que aquí se ha dicho hay que manejarlo con mucho cuidado, porque hay muchos interesados en que esto no funcione. Y uno dice, listo, importante esas medidas cautelares que aquí han planteado los compañeros. Aquí en este texto les entrego los elementos y es muy importante mirar lo que significa el componente técnico, científico, lo que es la prestación de los servicios. Ahí hay unos hallazgos, falta de gestión para el reintegro de los recursos del aseguramiento
cuando se identifican giros no debidos. Eso es importante. Tenemos que mirar incluso esa situación, resolverla. El caso de la parte multiactiva del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, es importante esa parte que necesitamos resolver. Pero también es importante, compañeras y compañeros, mirar la relación con el componente financiero. Y aquí donde decimos los recursos del FOMAN, los recursos de los maestros y maestras, porque estos son los recursos de los maestros. Mire, yo les tengo que decir a ustedes, cuando incluso se elevó la cotización en la ley 812 de 2003, dijimos, listo, vamos a aportar. Los maestros y maestras hoy con el aporte supera las 2 cápitas del régimen contributivos. Y entonces esa parte es importante, porque con eso que hacíamos cuando existían los 10 operadores, se le entregaba 1,5 cápitas. Y ahora hay muchos de ellos que hicieron durante ese tiempo, la 1,5 cápitas que tenían, ellos hacían tarifarios. Ellos contrataban con las IPS la subcontratación. Y entonces, compañeros, no se quebraban. Pero los servicios no eran los óptimos. Y entonces ahora no nos pueden decir entonces que porque se está mirando una cápita para mantener y regular los recursos, entonces es que es una situación inconsecuente. Aquí yo quiero llamar la atención en eso, porque en muchas partes a veces me llaman y entonces se colocan como si fuesen entonces los que vienen y miran entonces la situación. No, mire, es que ese tarifario no sirve, hombre, que sean ellos quienes logren negociar con la fiduprevisora, porque el manual tarifario es dinámico, es en correspondencia. Pero no puede haber aquí la exigencia, como dijo el compañero Cristian, que entonces nos llaman es para mirar y resolver la situación. Y se está convirtiendo esto casi que en un sindicato paralelo sobre esa situación. Yo creo, compañeras y compañeros, que tenemos que mirar esa parte que se ha planteado de los recursos. Si aquí no se coloca un manual tarifario ajustado a la realidad, compañeras y compañeros, se acaba el fondo por esa vía. Se le faltan los recursos. ¿Y de dónde va a aparecer plata? Y si eso ocurre, compañeras y compañeros, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? Se acaba el fondo. Y entonces tenemos que mirar esas situaciones y por eso es importante lo del manual tarifario en estas situaciones. La otra situación tiene que ver con el sistema de información, toda esta serie de situaciones que es importante que la tengamos. Existe lo que se denomina una organización, una arquitectura, cómo que están funcionando los compañeros y compañeras que hacen parte de las coordinaciones de departamentos en el nivel regional, las plantas, ya que haya planteado la compañera, que están en los territorios. Tenemos que mirar eso, porque no simplemente es el problema hoy de la captación sin control y el PGP en términos de que también está sin control, y el problema de eventos, compañeras y compañeros, si no le colocamos control a esto, y si entonces ahí viene el crecimiento de la burocracia, que no se nos olvide que la previsora, ¿quién la maneja? La maneja pues una dirección donde están Partido de la U, Partido Conservador, Cambio Radical y todos. Y entonces, ojo con esto, porque si no le colocamos coto a esto y una planta de personal que nos permitan ser eficientes, y también la situación de recursos también se nos desborda. Entonces necesitamos esta situación que se ha planteado entonces en los términos de buscar. El otro elemento importante de esta medida cautelar significa pues la parte que hemos dicho del componente jurídico.
Contratos sin nota técnica. ¿Cómo así? Y ahora ya que finaliza el mes de septiembre, a partir del 1 de octubre tiene que tener las cosas muy claras en esta situación de la contratación. No hay definición de la población objeto y total y lo que significa la parte susceptible de cada tecnología de acuerdo a la caracterización. Eso tenemos que mirarlo. Hay aspectos adicionales importantes en estas medidas cautelares. La falta de pago de servicios prestados e incumplimiento de acuerdos de pago. Claro, uno tiene que decir, porque si aquí no se paga en forma oportuna, genera todas estas situaciones de malos servicios. Pero eso no significa que lo vamos a convertir en chepito de esto. Necesitamos mirar estas situaciones con mucha tranquilidad, ya aquí los compañeros han informado cómo van los niveles de pago. La falta de asignación de citas para procesos de conciliación y depuración de cartera. También en estas situaciones tenemos que mirar y hacer el control de esta situación, porque si no, esto lo sufren los maestros y sus beneficiarios. El incumplimiento a la red de servicios y tecnologías en salud. También, aquí tenemos que mirar cómo es la red y quiénes son. Claro está, la previsora en esta situación dice, no, listo, sometimos a la consulta para la parte de primer nivel importante y esta escogencia. Pero eso no puede llevar a que entonces, como ya se escogieron, entonces yo coloco las condiciones. No, señores y señores. Por eso también es importante que miremos el problema de las IPS en este sentido. Conclusión, compañeras y compañeros, en toda esta situación es que desde las instancias gubernamentales, las medidas cautelares de la Superintendencia Nacional de Salud tendrá una duración de 3 meses que tenemos que estar al tanto de ese proceso como nos lo plantearon los compañeros delegados ante defensa de la ley 91 del 89. Fortalecimiento del FOMAT. Cumplimiento del acuerdo 003 del 2024, que es la parte que tiene que ver con el acto legislativo sobre recursos del Sistema General de Participación. Aplicación de la Ley Orgánica de Competencia del acto legislativo 03 del 2024. Estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y seguridad y salud en el trabajo. Y quiero hacer una aclaración, porque es que en muchas partes nos dicen, es que nosotros estamos defendiendo el acuerdo 003 de 2024. Un acuerdo, ahí está escrito. Nosotros lo aprobamos y de eso no nos vamos a bajar. Yo les digo a ustedes, si aquí no salimos a la de ese acuerdo, entonces tendrá razón Petro en decir que eso que está ahí no es lo que él está pensando. Y entonces, como tienen 3 votos, uno vaya a saber y dice, no, como ustedes no defienden eso, entonces vamos a aplicar el modelo que tiene, digamos, Petro en la cabeza, que sería ese de ir a los centros de salud, nada de primer nivel, y toda esta serie de situaciones, como ustedes lo escucharon. Y entonces necesitamos defender. Y además, es bueno mirar, porque de pronto algunos añoran el pasado del operador regional, que se le entregaba una cápita y media y él disponía de ese recurso, iba y subcontrataba lo de la intermediación. Y ahora muchos están diciendo, no señor,
No acepto eso de que me impongan lo que es el manual tarifario. Y entonces nada de raro tienen que se ganen a muchos en esa situación y presionen entonces a la previsora para que entonces los tarifarios sean de acuerdo a lo que digan los prestadores, las IPs. Yo creo, compañeras y compañeros, que tenemos que buscar esta situación y cuando hablamos de la sostenibilidad de la salud y seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de la seguridad y salud en el trabajo, porque hoy lo que hay son unos recursos de unos rendimientos financieros. Ustedes saben que la previsora, para el caso, ellos viven de mover nuestros recursos. Recuerden que yo también eso lo denuncié porque en la medida en que tengan el recurso, van y lo mueven. Por allá, pues yo soy de Montería y veo por allá el nuestro y preguntaron, bueno, yo pregunté, ¿quién construye aquí? La previsora. Y genera rendimiento financiero del 100% en 92 va rendimiento financiero. Aquí a los compañeros plantearon que casi 1 billón de pesos son de esos excedentes que se plantean de rendimientos financieros. Y el 8% va a la previsora. Y entonces, ¿qué es lo que se ha venido planteando, compañeras y compañeros? Que necesitamos defender esto. Y por eso hemos dicho, y ojo con esto, estamos planteando que en esa jornada de movilización nacional no le hemos colocado fecha, porque incluso planteamos que fuera para el 14 y el 14, compañeros, hay una jornada de la CUT. Y entonces yo le planteé al presidente de la CUT que si por qué no permitía y esta vez apoyaban a FECODE para que nosotros fuéramos con nuestros propios objetivos, que los tengo aquí, que se los ha planteado. Me dijo que eso era difícil porque ya habían logrado allá, para el 14 habían logrado incluir lo de el apoyo. Yo digo, yo personalmente apoyo este gobierno, pero no todas y todos apoyan esta situación. Y entonces por eso es que decimos que tiene que ser exclusivo con estos objetivos y que no sea, compañeras y compañeros, que aquí cada quien le coloque una arandela a esto y monte entonces su problema político. No, compañeras y compañeros, aquí necesitamos defender estos derechos que hemos conquistado y tiene que ser una gran marcha, una gran movilización nacional para defender esto. Que cuando vayamos a las calles y los medios decimos estamos en esta movilización porque necesitamos defender nuestros derechos. Algunos dicen, no, pero no existe la norma que llame amenazante. No, lo que necesitamos es generar lo que hemos venido planteando y aquí dejar claro que no vamos a permitir. Si esta movilización y en un momento dado se dan estas situaciones que afecten nuestros derechos, compañeras y compañeros, pues iremos al paro, a la movilización, incluso paro indefinido, porque aquí sí no vamos a permitir que nuestros derechos que conquistamos con sangre a nivel nacional hace 35 años no los arrebaten. Por eso vamos, y la propuesta que le traemos para iniciar este proceso, una jornada de movilización. Estamos mirando la fecha y ahí nos vamos a poner de acuerdo el comité ejecutivo, porque no nos podemos anexar con estos objetivos a lo que ha planteado la CUT, porque le dijimos, vamos a mirar en esta situación para que ustedes validen en los objetivos de FECODE, pero sabemos que eso no es fácil en la central porque ya tienen unos avances. Estaremos entonces en ese propósito, definiendo antes que finalice esta Junta Nacional, colocándole fecha a esta gran jornada nacional en defensa de nuestros derechos, como lo hemos planteado, Ley 91, el FOMAN, defender también el acuerdo 003 de 2024 y también lo que hemos dicho, aquí no nos pueden llevar las IPS a que por la presión entonces lleven a desbordar los recursos, porque aquí está en juego. Por eso lo decimos aquí. Ni siquiera estamos hablando que los recursos son del FOMAN. Los recursos, compañeras y compañeros, son del magisterio. Son de los maestros y maestras que tenemos que defender. Cualquier situación de esta, no se nos olvide eso, compañeras y compañeros. De verdad
Muchísimas gracias y siempre recordar a ustedes que la lucha continúa, que la unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no hay victoria. Muchísimas gracias.